Vamos con el siguiente problema de números complejos y su forma polar. Dice, expresar en forma polar el complejo z igual a menos 1 más i. Ya, recordar que un número complejo en la forma polar se representa como el módulo del complejo por coseno de un ángulo más i seno de un ángulo. Ya, miren. Tenemos el número complejo menos 1 más i. Ya, ¿qué vamos a hacer con ese número complejo? Lo vamos a representar primero geométricamente. Ya tenemos la parte real y la parte imaginaria. Primero, en su parte real corresponde a menos 1. Entonces vamos a pensar que el menos 1 está ahí. Y la parte imaginaria corresponde a 1. Recuerden que es un 1 lo que está ahí. Entonces vamos a pensar de que el 1 está ahí. Ya veamos que se me forma acá, miren. Ese punto es el complejo. Ahí tenemos el complejo. Entonces el complejo, miren, lo vamos a indicar ahí con estos puntitos. Ese es el número complejo menos 1 más i. Ese que tenemos ahí. Ya, ahí está lo primero. Ya, ¿qué vamos a decir ahora? Miren. Una vez dibujado ¿cuánto se llama el número complejo? Tenemos que indicar inmediatamente que este número complejo está en el segundo cuadrante. Ya recuerden que este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces está en el segundo cuadrante. Entonces ahí queda el ángulo. Se mire. Realmente lo que tenemos es eso. Ahí está el complejo en el segundo cuadrante. Entonces, ojo, acá vamos a ser bien precisos. Dependiendo del cuadrante, es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ojo, cuando sea el segundo cuadrante, la fórmula va a estar dado por beta es igual a 180 menos alfa. Vamos a utilizar unas pequeñas fórmulas de trigonometría. Miren, entonces beta es igual a 180 menos alfa. Ya vamos a saber quién es ese alfa y vamos a poder determinar el ángulo de este complejo en forma polar. Ya, entonces ahí tenemos la fórmula según el cuadrante, que en este caso es el segundo. Hay fórmula para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto cuadrante. ¿Y listo? Acá tenemos la fórmula para el segundo. Ya, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá se forma un triángulo. Miren. Ahí tenemos un triángulo. Si ese triángulo nosotros lo sacamos aparte, miren, tal igual como está, ya fijaos que aquí se forma un triángulo. Este lado vale 1. Este lado vale 1. Y ahora, ¿qué podemos determinar? Miren. Para este triángulo podemos determinar lo primero, que es el módulo de ese complejo. Y ahí determinar el módulo, que es súper fácil. Miren. El módulo, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras, que dice es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser el módulo? El módulo va a ser raíz de 2. Entonces ya tengo listo parte de su forma polar. Ya, ahora ¿cómo lo hacemos para el ángulo? Miren. Lo vamos a hacer como bien sencillo. Vamos a trabajar con esto que está acá, con este triángulo, pero después tenemos que recordar que el complejo se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces van a ver cómo nos vamos a ayudar con esto. Miren, aquí podemos utilizar para determinar el ángulo el seno, el coseno o la tangente. Puede ser cualquiera. Miren, por ahora vamos a utilizar el seno. Después en otro ejercicio vamos a utilizar el coseno. Y en otro vamos a utilizar la tangente. Miren, ¿qué pasa si decimos seno del ángulo
el seno va a ser cateto opuesto, que es 1, partido por la hipotenusa. Pero esa hipotenusa es esto que tenemos ahí. Porque recuerden que lo que yo acabo de calcular, que es de ahí hasta ahí, es el módulo. Recuerden que mi módulo del complejo es esa distancia. Entonces lo que yo acabo de calcular es eso, la hipotenusa. Entonces va a ser 1 partido por raíz de 2. Ya, ven, esto lo tenemos que trabajar de la siguiente manera. Decimos raíz de 2 partido por raíz de 2 y esto me queda seno del ángulo va a ser raíz de 2 partido por 2. Ya, ojo, ¿cómo sabemos cuál es el ángulo? Solo tenemos el resultado. Seno de un ángulo es raíz de 2 partido por 2. Entonces aquí viene un conjunto de pillería. Miren. Vamos a poner el seno y el coseno. Arriba vamos a poner todos los ángulos conocidos. Los conocidos son 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Ya vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a decir 0, 1, 2, 3 y 4. Ya, y partimos de nuevo, pero acá lo hacemos al revés. 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, todo esto lo vamos a dividir por 2. Pero ojo, ¿qué tenemos arriba? Miren. Acá arriba, aquí en estos números, vamos a poner una raíz cuadrada. Ya, ahora, veamos cómo utilizamos esto. Miren. Me dice que el seno del ángulo es raíz de 2 partido por 2. Entonces, fijaos, miren. Este es el seno. Fíjense que aquí está el 2. Pero este 2 tiene raíz. Fíjense, raíz de 2 partido por 2. Ahí está el ángulo, 45 grados. Listo, lo pillamos. Entonces, ojo, de nuevo, miren. Seno de 45 es raíz de 2. Fíjense, ahí está el 2. Partido por 2. Entonces ya sé que el ángulo que yo ando buscando es el ángulo de 45 grados. Pero ojo, este ángulo que acabo de determinar no pertenece al segundo cuadrante, pertenece al primer cuadrante, porque dice 45 grados. Entonces, ¿cómo nosotros ahora determinamos el ángulo que yo necesito del segundo cuadrante? Y es ahí donde vamos a la fórmula. ¿Ven? La fórmula que yo les di ahí dice beta es igual a 180 menos alfa. ¿Pero quién es ese alfa? Este ángulo de ahí. Ya, le puse así, pero da lo mismo. Mira. Ese es el ángulo que yo necesito. 45. Entonces digo 45 acá. Entonces me queda beta es igual 180 menos 45. Me parece que eso es 135 grados. Y listo, miren. Ahí tenemos el ángulo que necesitamos para poder completar la fórmula polar del complejo. Entonces, ¿cómo sería esta cosa? Vamos con la forma polar. Va a ser el módulo, ahí está ahí, coseno de 135 más i seno de 135 grados. Ya, recuerden que también se puede escribir así, miren. Z es raíz de 2 cis de 135 grados. Y ahí tengo el complejo en forma polar. Entonces, ojo, miren. No se olviden de los pasos, porque esto lo vamos a seguir en todos los complejos en forma polar. Primero la fórmula, que es la fórmula de polar. El complejo que tenemos para pasar a forma polar. Graficar
Ahí lo graficamos. Indicar en qué cuadrante está ese complejo, y cuando indicamos el cuadrante, no olvidar esa fórmula que está ahí, que es la fórmula del segundo cuadrante. Ahora, ¿qué hacemos? Dibujemos este triángulo con los datos que tenemos ahí, pero ojo, esto como lado no puede ser menos 1, por eso le puse 1, porque es un triángulo de lados positivos. Ahora, cuando nosotros calculamos este ángulo que está acá, que puede ser la función seno, coseno o tangente, el ángulo que me da, en este caso, es un ángulo conocido, es un ángulo siempre del primer cuadrante. Siempre el ángulo que yo tengo de aquí es el ángulo del primer cuadrante. Y este ángulo del primer cuadrante es aquel que me sirve después para poder calcular e indicar el ángulo que yo necesito del complejo en forma polar, el cual se reemplaza ahí después de la fórmula. Entonces, fíjense, aquí yo determiné con este raíz que aparece ahí, estas pillerías, ya sé que el ángulo es 45, después lo reemplazamos en la fórmula y ya sabemos que este es el ángulo que necesito para la forma polar. Listo, y ahora reemplazo y finalmente ahí tenemos el resultado final. Entonces, no olvidemos esos pasos y claro, y ojo, ahí nos sale cualquier forma polar. Pues. Listo, ya nos vemos con los siguientes problemas.